Son las 9 de la mañana con 7 minutos, estamos ya de vuelta de la música y tal como les anunciaba, estamos ya con nuestras panelistas del día de hoy para ir abordando los temas propuestos para esta jornada. Saludamos de inmediato a Luz Raidel, subdirectora de Incidencia Social y Política de la Corporación Miles Chile. ¿Cómo estás, Luz? Muy buenos días. Hola, muy buenos días, Rodrigo, Daniela, un gusto estar con ustedes. Gracias por estar acá con nosotros y también, ya lo mencionábamos, nos acompaña la politóloga, magíster en Comunicación Política, docente además de Administración Pública de la Universidad Autónoma, Daniela Carrasco. Daniela, también gracias por acompañarnos acá en el estudio. Primera vez que nos acompañas acá, había estado telemático, pero ya estás acá. Sí. Pero además hacían mención que en 2018 había estado en su momento en el Sin Pretexto, así que qué bueno que has vuelto acá a los estudios. Sí, muchas gracias por la invitación, Rodrigo, Luz, un gusto estar acá. Bueno, vamos a materia de inmediato, empezar a entrar en las temáticas que ya les decíamos hemos propuesto y nos queremos quedar para empezar con esta noticia o esta información que dio a conocer CIPER el día de ayer respecto a estos chats entre el ex juez Poblete y el ex ministro, ahora candidato al alcalde de Santiago, Mario Desbordes, que muestran gestiones que se habrían hecho para la llegada de María Teresa Letelier a la Corte Suprema. Recordemos que en el marco de lo que es el caso, o más que nada la investigación de la operación Topógrafo, esta indaga presuntas irregularidades en la autorización de escuchas telefónicas en contra de funcionarios del Ejército y periodistas por parte de esa institución. CIPER, ya lo decíamos, dio a conocer esta conversación registrada en el celular del ex ministro de la Corte de Apelaciones de Copiapó, Juan Antonio Poblete, con el ex ministro de Defensa, Mario Desbordes. Ahí se exhibe que Poblete habría realizado gestiones para que María Teresa Letelier llegara a la Corte Suprema en 2021. En una conversación del 14 de marzo de ese año se muestra que Poblete preguntó a Desbordes si tenía algún compromiso con las quinas de candidatos y en otro mensaje le indicó: espero que vaya mi mejor amiga María Teresa Letelier. Es de centro derecha, dispuesta a trabajar y ayudar, ante lo cual el ex ministro respondió: apoyémosla entonces. Desbordes ha salido al paso también, hizo una declaración al respecto, ahí negó que hubiera algo extraño en ese diálogo y destacó que esas gestiones son propias de los liderazgos políticos de un gobierno cuando se propone un nombre a la Suprema. Son los antecedentes, los datos, pero esto nos invita también a conversar respecto a efectivamente el grado de injerencia que se puede tener desde el poder político y particularmente en este caso el Ejecutivo en decisiones que se toman finalmente en el Poder Judicial. Daniela, parto contigo para conocer también cómo has estado observando este caso y particularmente esta inquietud que de seguro no solamente se genera a nivel de poderes del Estado, sino que también en la opinión pública. Bueno, los últimos años nosotros hemos visto distintos casos que develan cómo el tráfico de influencia dentro de todo el aparato estatal, político, se ha instalado, ¿cierto?, ya de manera sistemática. No obstante, tampoco podemos estar ignorando que lamentablemente, ¿cierto?, nos guste o no, la política funciona así. En el caso de la designación de los miembros de la Corte Suprema, a través de una quina, el presidente de la República elige, de acuerdo, ¿cierto?, con 2/3 del Senado, el integrante al que él se le propone. Y en este sentido nosotros vemos que la política se mueve así cuando tratan de instalar, cada uno por sus distintos intereses, instalar a la persona que más les convenga. En este sentido, no debería parecernos extraño, aunque si bien claramente no es lo más deseable, que las distintas fuerzas políticas traten de instalar a quienes piensan que puede representar mejores sus intereses. En este sentido, nosotros en nuestro país tenemos la ley del lobby, que entiende que el lobby de por sí no es algo negativo. De hecho, nuestra misma constitución política lo expresa de esa manera, ¿cierto? Vincula con la libertad de expresión, de opinión, ¿verdad? Y también de que una persona o un grupo, un colectivo pueda representar sus inquietudes e intereses ante una autoridad. En ese sentido, se entiende que, y lo vemos justamente por la ley del lobby, tiene que estar regulado, exacto, ¿verdad? O sea, tiene registrado, que estar informado y ahí también. O sea, se ha discutido mucho el último tiempo, los últimos meses con respecto, bueno, a que deja la libre interpretación de la ley del lobby, ¿cierto? O sea, claramente aquí no se deja espacio, por ejemplo, para cenas después del horario laboral, aunque uno puede decir que la política es 24/7, ¿cierto? Sí. O sea, no hay horario laboral y horario libre, ¿verdad? Entonces, en este sentido, estamos en un momento gris, a propósito del caso, ¿cierto?, en el que se involucra a Desbordes. Sin embargo, también tenemos que sincerar la discusión de que la política, la clase política ha actuado así, independientemente de los colores políticos, ¿verdad? Y la influencia, también se ha visto en numerosos casos, por ejemplo, de corrupción. A propósito, en caso de convenio, aquí me refiero principalmente a Democracia Viva, ¿verdad? Finalmente, cómo es la influencia de los distintos políticos justamente generan una injerencia en la toma de decisiones.
Luz, ahí Daniela recordaba obviamente las herramientas que se ha dotado el Estado para poder hacer frente a este tipo de situaciones, lo que es la ley de lobby, lo que efectivamente se deja de registrado cuando se generan estas reuniones, pero también daba cuenta de que hay situaciones que se han naturalizado tal vez a nivel político y a la hora de tomar decisiones de este tipo. ¿Cómo ves también lo que se ha dado a conocer, pero particularmente cómo vamos apuntando a ir mejorando estos criterios y particularmente los controles, que yo creo que eso es donde se ha hecho el esfuerzo, pero pareciera que están demasiado arraigadas ciertas costumbres y finalmente se quedan en manifiesto cuando, por ejemplo, se hace esta investigación? Sí, yo creo que ahí el constatar hechos no nos debería llevar a la justificación. Yo creo que efectivamente existen malas prácticas que se han desarrollado de manera consistente dentro de la política y creo que es bien lamentable la respuesta que da Desbordes, que niega que haya algo extraño. O sea, hay un nivel de normalización para él de traficar influencias en este ámbito que es bien preocupante y que yo creo que en definitiva nos lleva a una conversación que es bastante más amplia, que tiene que ver con cómo estas conductas horadan la democracia. Tenemos un sistema democrático en que las personas esperamos que confíen y quienes llevan adelante las tareas relativas a mantener esta democracia funcionando, en definitiva no atienden siquiera a las normas que se están dando, porque en realidad, claro, tú me preguntas sobre cómo mejoramos el control. Sí. Los mecanismos de control existen y yo creo que aquí hay una cuestión de carácter conductual, cultural, sí, que debe ser mejorada y un poco como para contextualizar también. En general, sí, yo creo que aquí lo que se espera es algo de consistencia por parte de estas críticas y también de las soluciones. Las organizaciones de la sociedad civil siempre estamos muy apretadas en ser muy transparentes respecto de nuestras operaciones, ¿cierto? Daniela traía a la mesa el caso Convenio. Claro. Y a raíz de eso se generó todo un revuelo que exigió mayor control respecto de las organizaciones de la sociedad civil, las fundaciones, las corporaciones. Pero bueno, ¿qué está pasando con quienes en definitiva detentan el poder? Porque nosotros tenemos bastante poco poder dentro de la conversación y quienes detentan el poder en definitiva son quienes deberían tener mayores controles y mayor responsabilidad también desde el punto de vista ético. Yo creo que esto trasciende al control punitivo que se puede hacer al respecto. Sí. Esto es una cuestión de carácter ético que no se está cumpliendo y en que se naturalizan conversaciones como esta, en que en definitiva una persona que tiene que tomar decisiones relevantes para el país y para las personas, como son las ministras de la Corte Suprema, están siendo designadas mediante estos mecanismos que están completamente fuera de lo establecido y de manera súper poco transparente. Por ahí hay un punto también por donde tal vez se puede ir avanzando. Se me vino a la mente a propósito de eso lo que en algún momento se discutió a nivel de debate constitucional en los procesos, donde también se abordó en más de una oportunidad las características en las cuales se realizaban los nombramientos de quienes integran las Cortes. Daniela, me quedo contigo porque ahí hay un tema bien importante que trae a colación Lucy, que tiene que ver también con el aspecto cultural y de lo que consideramos ético, más allá de que sea legal o no. Hay temas que la ética, son reñidas con la ética, pero de todas maneras, si es que la cortapisa legal finalmente se realiza de todas formas. ¿Cómo ves también ese aspecto que yo creo que también implica un trabajo de mediano o largo plazo finalmente? O sea, más que de mediano plazo, largo plazo, o sea, nosotros vemos plazo incierto. Sí, o sea, y constante. Porque finalmente nosotros vemos que la ética, sobre todo la ética pública, ¿cierto?, la que se la aplica a los servidores públicos, que se espera que tengan esta vocación de servir, ¿verdad?, y no sacar una ganancia a su interés propio, ¿verdad?, sino que se espera que ellos operen basándose en el interés general. Nosotros vemos que Chile en general y nuestros servidores públicos, la clase política, si se quiere, de Chile en particular, han fallado mucho con respecto a la ética y la ética pública, en este caso de los servidores públicos. Y yo creo que es una discusión necesaria que nosotros tenemos que volver a instalar, porque si bien nosotros vemos que actos que pueden ir en contra de la ética van a ir cambiando, porque finalmente nosotros sabemos que, por ejemplo, hecha la ley, hecha la trampa. Entonces nosotros tenemos que atacar qué es lo que fomenta actos que pueden poner en duda, ¿cierto?, o poner una situación especial la ética, ¿cierto?, o también directamente los actos de corrupción. O sea, nosotros vemos que hay una amplia literatura en este sentido que dice, bueno, o sea, podemos instalar todos los mecanismos posibles
con respecto a esto, regularlo. Sin embargo, si no hay una ética pública sana que esté orientada justamente a la construcción del bien común, que exista una mayor un interés general sobre el particular, ¿verdad? Vamos a ver que siempre se van a encontrar este tipo de actos lamentables e indeseables dentro de nuestros mismos políticos, funcionarios, servidores públicos. Y eso es lamentable porque finalmente, y aquí yo creo que concordamos con Luz, que finalmente está dañando, está erosionando la democracia y nuestro país tiene graves problemas institucionales hace ya bastantes años, ¿verdad? Y es muy interesante esta discusión porque si nosotros nos vamos, por ejemplo, para el año 1994, ¿cierto? Bajo el gobierno del Frei Ruiz-Tagle, cuando se instala la Comisión Nacional de Ética Pública, es muy interesante ver todos los discursos de los distintos académicos, políticos de ese entonces, estamos hablando hace ya 30 años atrás, que entendían que, por ejemplo, actos que iban contra la ética o propiamente corrupción, eran algo casi que impensado en Chile y los pocos casos eran considerados casos aislados. Sin embargo, 30 años después nosotros vemos que lamentablemente Chile es un país más de la región latinoamericana, ¿verdad? Y aquí nosotros lo podemos ir conectando, por ejemplo, con otros elementos que van erosionando la democracia, la institucionalidad y que van también, en el fondo, debilitando y disputando el poder, por ejemplo, al Estado, que es como, por ejemplo, el narcotráfico se ha ido vinculando con el poder. Lo vimos, por ejemplo, en el caso del municipio de San Ramón, pero también aquí cabe, por ejemplo, hacerse la pregunta: ¿cuántos otros municipios también han tenido este tipo de vinculaciones? ¿Verdad? Entonces aquí, claro, a propósito de esta noticia, aquí se nos abre una discusión bastante amplia, pero si bien es amplia, es muy profunda. O sea, es de carácter estructural que tiene que ver con los mismos chilenos, ¿cierto? Desde una noción de, no sé, colarse en la fila, por ejemplo, en el banco, hasta ya lo que vemos expresado en las mismas actitudes de nuestros servidores públicos. Lo cultural, que de lo que hablaba Luz recién. Sí. Luz, te dejo ahí la palabra para también abordar algunos de los temas. Ahí te vi que tomaste nota de varias de los comentarios que hizo Daniela. Sí, yo creo que aquí estamos en un punto de coincidencia respecto de lo cultural, pero yo creo que hay cuestiones que en definitiva sustentan, refuerzan y perpetúan este tipo de situaciones, que es precisamente las respuestas que se dan desde el mundo de la política. Y lo que hemos visto como ciudadanas, como ciudadanos, es que cuando ocurre un caso de esta naturaleza, a lo que se recurre es generalmente a la naturalización, a la justificación y a la tabla rasa y al empate. En definitiva, siempre que ocurre un desbordes, va a salir un comentario sobre democracia viva, por ejemplo. Y lo que hace eso es, en definitiva, decir, bueno, estamos todos en igualdad de condiciones, sigamos para adelante, más o menos como venimos haciendo las cosas, que es de manera irregular. Y yo creo que aquí es fundamental la respuesta pública de los sectores políticos de ser consistentes respecto de cómo evalúan este tipo de situaciones y de las condenas transversales que tienen que existir para que efectivamente, como ciudadanía, tengamos una señal real y efectiva de que estos hechos no son permisibles y que no pueden seguir ocurriendo. Aquí no puede ser que como país, en definitiva, las personas puedan realizar conductas que son de carácter irregular, sin perjuicio de lo que pueda ocurrir después en términos legales, etcétera, pero que las carreras políticas avanzan sin distinción y sin considerar este tipo de actos, y que en definitiva hay unos borrones y cuenta nueva que pareciera que estuviéramos todos de acuerdo en que sigamos para adelante, porque en definitiva todos hacemos lo mismo. Buen punto eso a la hora de pensar no solamente en el tema de la teoría del empate, este borrón y cuenta nueva a lo que alude Luz, sino que además tomando en cuenta de que Desbordes está siendo candidato en estos momentos. De hecho, hay un emplazamiento de parte de la actual alcaldesa Iracy Hasler, recordemos que busca la reelección y emplazó a Desbordes para dar explicaciones. Esto también de una u otra forma también está entrando en la discusión política, electoral actual, y ahí también viene el tema de que señalaba Luz en torno a cuál es también la implicancia que va a tener en cuanto a estos liderazgos en el futuro, cuando están implicados en este tipo de temáticas. Obviamente esto está en investigación, la idea tampoco es el poder juzgar a priori a las personas, pero importante también saber cómo observas esa arista, a propósito de la experiencia a la cual aludía Luz en otros casos donde también se ha jugado al empate. No, claro, o sea, primero tenemos que entender que estamos ya en plena agenda electoral, ¿cierto? Y lo vamos a estar así durante este y el próximo año, así que tenemos que entender que todos los dichos de todos los políticos, independientemente del sector que represente, van a estar jugando con esta lógica, ¿verdad?, de el cálculo electoral.
En este sentido, no tenemos que obviarlo, ¿verdad? O sea, también nos podemos hacer la pregunta con respecto a la cuenta pública, porque, por ejemplo, el presidente Gabriel Boric anuncia, ¿cierto?, 2 temas de agenda biológica, aborto y eutanasia, cuando nosotros podemos recordar que los expresidentes, por ejemplo, Lagos, Bachelet, Piñera, solamente hicieron una gran acción con respecto a la agenda biológica, porque ellos se la recuerda, ¿cierto?, que estoy hablando de... con respecto a la ley de divorcio, ¿verdad? Aborto en 3 causales y también con el matrimonio igualitario. Sin embargo, claro, uno se puede hacer la pregunta de por qué el presidente Gabriel Boric, sabiendo que tiene pocas posibilidades de que se aprueben estas materias en el Congreso, lanza 2. ¿Verdad? Entonces aquí la pregunta que queda hacer, bueno, ¿cuáles son los cálculos políticos? Y lo ejemplifico justamente con los dichos de la cuenta pública del presidente. Sin embargo, también tenemos que ver que aquí cuando se designa, en el caso, ¿cierto?, a la a María Teresa Letelier, ¿verdad? También tenemos que ver cuáles son sus aptitudes, porque una cosa es designarla a dedo, ¿cierto?, cuando pues se puede acusar una especie de nepotismo que pues, claramente en cualquiera de los casos es algo inaceptable. Sin embargo, sí, yo no la conocía, pero empecé a revisar su biografía y me sorprendió gratamente que ella ha hecho una carrera en torno a... o sea, ella ha ejercido su carrera de abogada, ¿verdad? Aquí anoté un par de datos, ¿cierto? Fue abogada de la Pontificia Universidad Católica, fue designada jueza titular del 7º Juzgado del Crimen de Santiago, hasta que el presidente Lago la designó ministra de la Corte de Apelaciones. También tiene una amplia carrera docente, también es profesora de la Academia Judicial de Chile. En este sentido, si bien nosotros sabemos que hay una especie de muñequeo, obvio, todas las partes tratan de instalar a sus mejores candidatos, en este sentido, al menos en el caso de Letelier, cumple con todo lo mínimo, y mucho más de lo mínimo, o sea, ha hecho una carrera y tiene una amplia trayectoria en este sentido, ¿verdad? Y bueno, así se mueve la política, ¿verdad? El lobby detrás, el muñequeo, o sea, así es, nos guste o no nos guste, ¿verdad? Sin embargo, aquí nos tenemos que hacer una pregunta mucho más amplia, o sea, creo que necesitamos avanzar en mejorar la calidad de la clase política en general. Y los mecanismos también de nombramiento, Daniela, en la Corte Suprema, yo recordaba lo que se había discutido a nivel constitucional. Ahí también hay que echar un poquito más de mano. O sea, claro, o sea, finalmente no nos debería sorprender, lamentablemente, este tipo de actos cuando nosotros sabemos que es el presidente el que puede elegir, ¿cierto? Claramente, si está de acuerdo y aprobado por 2/3 del Senado. O sea, aquí vemos que, por ejemplo, no hay una participación directa desde la ciudadanía. De igual manera, todo esto se entiende que estamos bajo un marco de un presidencialismo bien exacerbado, ¿verdad? Entonces, en este sentido, claro, apela bajo esa lógica. De momento a Chile le ha funcionado medianamente bien, ¿verdad? Pero podemos hacer efectivamente la crítica. Luz, ya para ir cerrando también este tema. Sí, yo no puedo evitar hacer una aclaración previa, ya que Daniela lo trae a colación, no pensé que iba a salir en esta conversación, pero creo que siempre es importante en materias como el aborto, la eutanasia y otras que tienen que ver con derechos humanos y la autonomía de las personas en distintos en distintos ámbitos, recordar que en todo ámbito de decisiones, nuestros valores como personas individuales pueden interferir en nuestras decisiones, pero eso no quiere decir que una agenda que tiene que ver con cómo garantizamos, consagramos derechos humanos en nuestro país, sea una agenda valórica y esa es una separación que tenemos que hacer. Yo no tengo cómo saber qué pasaba por la cabeza de su excelencia al momento de ponerlo en la cuenta pública, pero en definitiva entendemos que son 2 compromisos anunciados que responden a los compromisos del programa de gobierno y que se conocen desde que él postuló a su candidatura, digamos. Entonces no debiera ser sorpresa para nadie que ninguno de esos 2 anuncios hayan aparecido en la cuenta pública. Y más allá de los cálculos políticos, que efectivamente cada uno de los candidatos que se postulan o se repostulan estén midiendo sus palabras, yo creo que es sumamente relevante que precisamente en momentos de elección las y los ciudadanos tengamos acceso a la mayor cantidad de información posible respecto de las conductas de quienes son los candidatos a los cargos públicos. Recordemos que son personas, por ejemplo, en el caso de Mario Desbordes, que estaría tomando decisiones en una de las comunas más importantes de nuestro país, y efectivamente le corresponderá a cada una de las personas en conocimiento de este hecho en particular, evaluar en qué medida eso puede ser representativo también de la manera en que se van a tomar las decisiones dentro del municipio de Santiago. Yo creo que es una preocupación de las personas que las decisiones se estén tomando
teniendo en vista el bien común y no los bienes individuales, partidistas, ideológicos, etcétera. Yo creo que ahí es lo que se mezcla en definitiva, y es muy lamentable porque efectivamente hay candidaturas que probablemente cumplen con los requisitos para llevarse adelante, pero que tienen que ir todas en igualdad de condiciones adelante al momento de ser evaluadas y ser decididas. Mancha por una parte una candidatura de una ministra a la Corte Suprema, ¿verdad? El hecho de que se involucren este tipo de influencias y en definitiva permiten que las personas cuestionen ciertas decisiones a la luz de eso, porque no desconocen en el fondo cuáles son los compromisos que hay detrás de las decisiones que están tomando quienes están puestos en esas posiciones de tomar decisiones. Son las 9 de la mañana con 31 minutos. Seguimos acá en nuestro panel del día de hoy. Nos acompaña Daniela Carrasco, politóloga, magíster en comunicación política y docente de Administración Pública de la Universidad Autónoma, y Luz Raidel, subdirectora de Incidencia Social y Política de la Corporación Miles Chile. Nos vamos a los temas vinculados a formalizaciones a autoridades de carácter municipal. El día de ayer en nuestro panel hablábamos particularmente de la inquietud que generó en su momento en la Asociación de Magistrados los conceptos que se habían entregado por algunos parlamentarios del Partido Comunista a propósito de la prisión preventiva de Daniel Jadwe, pero los análisis han ido un poquito más en forma más amplia. Esto a propósito de lo que ha señalado a la ministra del Interior, Carolina Toá, que llamó a no hacer defensas corporativas de alcaldes formalizados en políticas estila, decía, exhortó a cesar en la práctica de que a los cercanos se les defiende y a los que son lejanos de antemano se les acusa y se les da por culpables. Ahondó bastante en aquello. Lo importante, dijo, es que independiente del caso, sea la acusación que sea, independiente de la opinión de cada uno de nosotros tenga en relación a quién es la persona acusada o qué tan factible nos parece que sea inocente o culpable, la actuación de las instituciones no debe cambiar. Debe respetarse la labor de la justicia, no debe interferirse con ella, no se debe anticipar conclusiones y menos aún tener defensas corporativas en lo que a los cercanos se les defiende y a los que son lejanos de antemano se les acusa. Parte de lo dicho por la ministra, y que queremos entrar también a conversar el día de hoy por las características que está asumiendo también este debate. Se hace mucha comparación de casos, particularmente por alcaldes que estaban en ejercicio, otros que no estaban, el tipo de medidas cautelares que se han entregado, pero particularmente también hay preocupación por el nivel de debate y de crítica que ha habido a propósito de la importancia de la división de poderes en nuestro país. Luz, parto contigo ahora para entrar en esta temática, no sé cómo también las estás observando. A ver, yo creo que es un tema que se relaciona demasiado directamente con la conversación anterior, y vuelvo a un concepto que también señalé en la sección anterior sobre la consistencia, que creo que es en definitiva el llamado que hace la ministra Toá, con el que yo coincido y que creo que es el necesario efectivamente para proteger el sistema democrático como tal. Aquí hay una responsabilidad que es transversal, que es ser consistente con nuestras críticas y nuestras condenas, consistente con lo que dijimos ayer y con lo que vamos a decir mañana, en definitiva, para efectos de generar en el fondo una estabilidad y de alguna manera también una objetividad. Yo creo que es natural, me imagino, que al tener una persona cercana en una situación tan compleja como la que se encuentra el alcalde Jadwe y cualquier otra persona, digamos, quienes son sus más cercanos, quieran hacer alguna especie de defensa, pero creo que quienes están ocupando cargos políticos deben ser cautelosos con sus dichos, porque en definitiva es súper fácil, ¿cierto? Sobre todo hoy día en la era de las comunicaciones, recordar otros hechos y en el fondo confundir la discusión. Yo creo que hay otro tema que es sumamente preocupante, que tiene que ver con las concepciones ciudadanas, culturales, sociales respecto de la prisión preventiva. Ahí en Chile tenemos altísimos índices de utilización de la prisión preventiva. Hay una concepción social respecto de la prisión preventiva como una especie de condena anticipada, que creo que es sumamente dañina y que debiera llamarnos a reflexionar respecto de nuestro sistema penal, nuestro sistema punitivo y qué es lo que estamos transmitiendo en términos de efectividad también de lo que se está haciendo en el sistema judicial.
Daniela, voy contigo también para conocer particularmente tu percepción respecto a las declaraciones que se han dado, los llamados que al menos ha hecho la ministra del Interior, pero también lo que planteaba Luz recién, la forma en que también desde una perspectiva política y de convivencia se ha estado observando esta conversación, y además la percepción que se tiene de estas medidas cautelares, que también para muchos la puesta en escena incluso de la materialización de estas medidas cautelares también genera un poquito de molestia en algunos sectores. No sé cómo lo ves tú, Daniela. Sí, bueno, aquí sigo vinculando la conversación con el primer bloque, ¿verdad? Pero podemos poner todo tipo de mecanismos contra la corrupción. Sin embargo, el principal problema, el germen, ¿cierto?, es cómo no se ha fomentado una sana ética pública. Y aquí quiero mencionar a un académico estadounidense que se ha consagrado en esta materia, que es Robert Klitgar, quien que tiene una gran cantidad de publicaciones con respecto a la corrupción, mecanismos de la corrupción, y en el año 1990, fíjense la fecha, estamos hablando ya hace 33 años atrás, 34, él publicó un libro que se llama Controlando la corrupción. Y es un interesante libro porque él, en este texto, él propone su famosa fórmula de la corrupción, que dice que corrupción sería igual a monopolio más discreción menos rendición de cuentas. Y si bien esa es como la fórmula para entender o poder determinar si finalmente un acto es corrupto o no, finalmente él llega a la conclusión de que se pueden poner numerosos mecanismos contra la corrupción, pero finalmente ese no es el más efectivo, o sea, normar, poner leyes, ¿verdad?, poner sanciones, sino que todo esto tiene que ver justamente con la ética que se tiene dentro de una sociedad. Cuando nosotros vemos que en la cotidianidad, por ejemplo, se van relativizando distintas cosas, ¿verdad? Todos en algún momento hemos dicho, bueno, no importa, le bajamos el perfil. Bueno, cuando eso lo extrapolamos y lo llevamos a la dimensión institucional política, no nos debería sorprender que ocurran este tipo de cosas, ¿cierto? O sea, claro, no escandalizamos porque son, en el fondo, funcionarios públicos, servidores públicos, pero en el día a día nosotros también, como personas, tenemos que hacernos la pregunta si estamos actuando finalmente de una manera ética. O sea, no le podemos exigir a los políticos que actúen de una manera que se apegue a la ética pública si, por ejemplo, alguien evade el transporte público, ¿verdad? O sea, la ética es a nivel social. Entonces no nos podemos justamente hacer esa, o sea, para mí, lo que nosotros vemos, por ejemplo, en los casos de corrupción, lamentables que en el último tiempo hemos visto, o sea, desde el Estado hasta los municipios, ¿verdad?, a lo largo de Chile y con todos los colores políticos. Nosotros observamos que finalmente eso no nos debería sorprender. Sí, entre nosotros mismos también hemos avaliado una gran cantidad de acciones que no deberían valiarse y que lamentablemente en el último tiempo se han normalizado. Y aquí vuelvo a sacar en el tema a propósito de que Luz en su última intervención señaló con respecto a, bueno, que no nos deberíamos sorprender que la cuenta pública, el presidente Gabriel Boric, anunciara dentro de sus ejes de agenda biológica el aborto libre y la eutanasia. Eso también corresponde justamente a qué tipo de ética va a tener una sociedad. ¿En qué momento, cierto, se pasó de que la Declaración Universal de los Derechos Humanos estableciera, por ejemplo, el derecho, ¿verdad?, y el resguardo de la dignidad de la persona y la vida, a que hoy en día parece que estuviera en disputa? Está completamente relativizada, ¿verdad? O sea, vemos que la sociedad ha ido cambiando, se ha puesto mucho más líquida, como nos diría Simon Bauman, ¿verdad? Y finalmente para todos nosotros todo es relativo. No le damos valor a la vida, ¿verdad? No la respetamos. Cualquier persona puede ser bueno. Y finalmente un eventual embarazo, un eventual hijo en gestación puede ser justamente, bueno, hoy en día no lo quiero, no me sirve, pero quizás mañana sí lo quiero. Y de momento todavía no ha llegado con fuerza el debate acá en Chile, pero con todo el respecto al tema de los vientres de alquiler, ¿cierto?, o la maternidad subrogada, ¿verdad? O sea, vemos que finalmente se relativiza todo, por ejemplo en este caso la vida, y vemos que finalmente se convierte en un objeto, cosa que muchas veces dentro de la izquierda se suele decir que, se está mercantilizando. Yo no creo que ese sea el camino. O sea, hay que volver a retornar a una ética a nivel social, ¿cierto? En este caso hablo dentro de los chilenos, pero que todos podamos compartir y que esté bien dirigida en el fondo de respetar la dignidad de la persona humana y también claramente tener mínimos comunes, ¿cierto?, que finalmente los vamos a ver reflejados en el ejercicio de nuestros políticos, nuestros servidores públicos. Entonces, ¿cuál es mi reflexión a propósito de esto? Que finalmente lamentablemente no nos debería sorprender los actos de corrupción si a nivel social nosotros hemos relativizado una gran cantidad de materias que claramente son muy relevantes que deberíamos estar defendiendo.
Entramos contigo, Luz, ahora a comentar, porque tuvimos ahí un amplio espectro de temas que abordó Daniela a propósito de lo que tiene que ver con la ética y particularmente no solamente lo que se observa a nivel de poder político, sino que también en el cotidiano con todas las chilenas y chilenos. Que ella hace un vínculo ahí también a la hora de ir percibiendo efectivamente cuáles son estos temas o estas acciones reñidas con la ética. Pero también entró en temas más puntuales como es efectivamente el tema de la agenda en torno al aborto. Te dejo ahí la palabra también para que puedas plantear algunos puntos. Sí, dos cosas vinculadas, pero muy específicamente separadas. Yo creo que hay que hacer una distinción respecto de la conducta individual de quienes habitamos una sociedad y la conducta social, en definitiva, y un parámetro de conducta reforzado que tienen quienes detentan cargos públicos, quienes detentan cargos ya sea de elección popular o que hayan sido designados para dichos efectos. No podemos medir con la misma vara a quienes reciben un sueldo del erario público para realizar una función que tiene en definitiva como objetivo el bien de toda la sociedad que a quien se salta la fila en el supermercado. Efectivamente son dos cosas que pueden estar vinculadas, pero cuando hablamos de problemas estructurales en torno a la ética que se lleva a cabo en la esfera política, estamos hablando de algo que es mucho más grande que las conductas individuales de cada uno de nosotros todos los días, y yo creo que ahí, de hecho, la influencia es mucho más desde arriba hacia abajo que de abajo hacia arriba. No creo que si el día de mañana todos nosotros nos comportamos de una manera sumamente escrupulosa para efectos del respeto mutuo, eso necesariamente vaya a permear a la manera en que se comporta la clase política, pero sí creo que en definitiva estos actos que son de carácter público, de público conocimiento, y los discursos en torno a ellos, por cierto que permean los límites de lo que es posible para efectos de la conducta de todas las personas, en definitiva, porque ayudan a moldear también el comportamiento social. Y sobre lo segundo, efectivamente, de la mal llamada agenda valórica y que Daniela traía un instrumento internacional en la materia, ahí yo creo que hay que ser bien responsables también respecto de lo que es hoy día el derecho internacional de los derechos humanos. Y aquí, como efecto pedagógico quizás, hay que recordar que la interpretación de los derechos humanos es de carácter progresiva, es decir, debe tender a ampliar las facultades y los derechos de las personas que son inherentes a su condición de persona y no a restringirlo, y en ese sentido han existido numerosos pronunciamientos que no tendríamos tiempo en este programa de mencionar respecto de la necesidad de avanzar por parte de los estados, de despenalizar el aborto, porque en definitiva lo que hace es poner en peligro la vida y la salud física y mental de las mujeres y las niñas. Los abortos ocurren en la práctica, la única diferencia es si estos se hacen en clandestinidad o de manera legal, y cuando se hacen en clandestinidad ponen en peligro a quienes se los realizan. Eso es lo que ha dicho el derecho internacional de los derechos humanos, y específicamente respecto de la Convención Americana y la protección de quien está por nacer. El caso Artavia Murillo ha sido sumamente ilustrativo al respecto, al señalar que la protección de quien está por nacer es de carácter progresivo y que el equilibrio entre el respeto de la autonomía de quien gesta versus la protección de quien está por nacer es algo que va cambiando a medida que va avanzando la gestación y no es de carácter absoluto, sobre todo en los primeros estadios de la gestación. Esos son puntos que hay que tener sumamente en claro, porque son objetivamente los elementos normativos internacionales que tenemos a la mano para llevar adelante esa discusión. Daniela, te dejo ahí opción también para replicar alguno de los puntos. Sí, bueno, yo creo que no hay que caer muchas veces en el error que se suele ser extremadamente positivista, porque recordemos, por ejemplo, para la Segunda Guerra Mundial ya la Alemania nazi tenía, establecido que era algo bueno, por ejemplo, llegar a matar, ¿cierto?, a judíos, gitanos y también a opositores políticos. En ese sentido, porque se entienda desde dentro de una institucionalidad que es algo permitido, no necesariamente es algo bueno. Y claramente cuando hablamos, por ejemplo, con respecto a aborto, ¿verdad?, eutanasia, claramente estamos hablando de una agenda de valores, porque aquí también hay que entender, si lo vamos a hablar desde una perspectiva pedagógica, que es la ética, ¿verdad? La ética entiende que es un sistema, ¿verdad?, organizado de conductas que se va a replicar, ¿verdad? La ética es aquella disciplina o filosofía que estudia la moral. Y en este sentido, la ética funciona como una guía que se espera y que va a entender que ciertas acciones van a ser consideradas buenas, deseadas, normadas, ¿cierto? O normales, ¿verdad? Por extensión, lo que no entra dentro de esa categorización es considerado como lo malo, lo no deseable, ¿cierto? Se entiende que
se escapa de aquello. O sea, no vamos a promover, por ejemplo, una ética que vaya en contra o erosione la vida, la dignidad de la persona humana, porque se establece en algunos casos, por ejemplo, en legislaciones con respecto al aborto. A mi juicio, si ya nos quedamos en este tema, ¿verdad? Yo creo que no sería avanzar, por ejemplo, en la agenda del aborto libre. Porque finalmente nosotros vemos que nuevamente se llega a, primero, deconstruir, que vamos a entender por vida, o sea, por lo tanto se relativiza, se deshumaniza propiamente al ser humano. Aquí vuelvo a traer a colación, o sea, claro, hoy en día, por a veces motivo, porque ya no estamos hablando de restricción en tres causales, hoy en día yo, sacando de la ecuación, ¿cierto?, de las tres causales, hoy en día porque quizás yo estoy en la universidad o todavía no siento que me senté bien económicamente, podría eventualmente optar por el aborto. Sin embargo, lo que vemos ahí en esa discusión es que finalmente el hijo se ve como objeto, ¿verdad? Quizás lo quiero mañana, cuando ya tengo un trabajo estable, quizás cuando ya esté mucho más solvente económicamente. Pero finalmente nosotros vemos que lo que se pone en discusión, y todo esto tiene que ver justamente con la ética, ¿verdad? Y con lo que vamos a entender por bueno y verdadero, se pone en duda la relativización del ser humano. Y claramente esto es una discusión, o sea, todo lo que nosotros hemos conversado es clave, ¿verdad? Y en este sentido yo creo que no hay que caer en relativizaciones. Lo bueno es que tenemos que, al menos las democracias liberales, ¿cierto?, representativas de Occidente son dinámicas. En este sentido aquí recuerdo, por ejemplo, cuando se derogó el caso de Roe versus Wade en Estados Unidos, ¿verdad?, que quita en el fondo la potestad de que se instala a nivel constitucional el aborto como un derecho, por lo cual cada estado de los Estados Unidos tenía la potestad de regularlo según así le pareciera, ¿verdad? Aquí entendiendo que había estados demócratas y republicanos, desde que podían regularlo, incluso hasta prohibirlo. Entonces aquí nosotros vemos que finalmente todo recae y el fundamento de todas las discusiones tiene que ver justamente con la ética. Antes que la ética pública, la ética, ¿verdad?, de una determinada sociedad en un determinado momento histórico. Luz, hartas cosas ahí para efectivamente comentar. Sí, a mí me parece primero que hay que ser muy cuidadosos al comparar un régimen dictatorial nazi con un sistema internacional de derechos humanos que refleja un consenso de las naciones del mundo en torno a cuáles van a ser los parámetros que vamos a dar a las personas que habitan este planeta. Yo creo que son dos cosas totalmente distintas que se mueven en lógicas totalmente diferentes y de hecho el sistema internacional de derechos humanos se fortalece, se desarrolla precisamente como una respuesta a lo que ocurrió en torno al régimen nazi y al acuerdo que tenemos como naciones de que hechos como esos, tanto a nivel país como también para las personas, no pueden volver a ocurrir. Eso como primera aclaración, digamos. Estamos hablando de parámetros bien distintos y creo que es importante el ejemplo que señala Daniela porque precisamente de eso se trata la autonomía reproductiva. De que cada mujer, niño o persona con capacidad de gestar que tiene el derecho a tener y desarrollar un proyecto de vida pueda hacerlo efectivamente. Y aquí yo creo que estamos en un momento bien fundamental de la discusión. ¿Qué lugar le estamos dando en esa discusión también a las mujeres, a las niñas, a las personas con capacidad de gestar y los derechos que ellas tienen a su autonomía reproductiva y a llevar adelante esos proyectos de vida? Efectivamente, la situación que describe Daniela es una situación muy representativa de un momento en que una mujer se puede ver enfrentada a la opción de seguir o no adelante con un embarazo, que es cuando está desarrollando sus estudios, cuando tiene un proyecto de vida en torno a eso, y efectivamente el estar cursando una gestación interfiere de manera significativa con ello y llevarla adelante eventualmente en su situación particular va a mermar esos proyectos de vida al nivel que puede incluso desconfigurar todo lo que ella esperaba y todo lo que quería desarrollar para su vida. ¿Qué lugar le estamos dando a la autonomía de las mujeres para decidir cuándo tener hijos, si tenerlos o no, con qué espaciamiento? Es sumamente relevante. No podemos tener una discusión centrada en el feto sin tener también en consideración que aquí quienes son protagonistas de un proceso de gestación son efectivamente las mujeres. Y ahí es sumamente relevante lo que señala la Organización Mundial de la Salud, que da directrices respecto de cómo realizar los abortos de manera segura y que expresa constantemente su preocupación respecto de cómo se realizan 70 millones de abortos en el año a nivel mundial y que una gran parte importante de ellos se realizan de manera clandestina y se pone en peligro a la vida de las mujeres y las niñas. En la situación que describe Daniela, encontrándonos en nuestro país con las restricciones penales que existen al aborto, es muy probable que si esa mujer desea abortar, lo va a hacer igual, pero lo va a hacer en clandestinidad,
lo va a hacer con temor de ser denunciada, lo que la va a llevar a no poder ir posteriormente al hospital, por ejemplo, en caso de una complicación, poner en peligro su salud en el corto plazo, pero también en el largo plazo, y temer a ser perseguida precisamente por quienes deben proveerle su derecho a la salud, que son los servicios públicos. De eso es lo que estamos hablando también, de los proyectos de vida de las mujeres y las niñas, de cuáles son sus oportunidades para el futuro y de cómo, en definitiva, en el marco de los derechos humanos, eso tiene un espacio que es precisamente la despenalización del aborto dentro de ciertos parámetros para permitir, en concordancia y en coherencia con estos parámetros que se han definido, que las mujeres no tengan que llevar adelante maternidades de carácter forzado. Nos quedan los últimos minutos. Yo quiero dejar este tiempo para cerrar ideas brevemente, no solamente lo que hemos estado hablando ahora último, que tiene que ver con la agenda vinculada a aborto y que fue anunciada por el presidente en la cuenta pública, sino que además también en lo que tiene que ver con el concepto ético en forma amplia, que de una u otra forma también lo hemos estado planteando a propósito de estas formalizaciones en torno a estos temas de corrupción. Daniela, Luz, ahí les dejo los últimos minutitos brevemente. Sí, brevemente, bueno, la ética, ¿verdad?, es aquella rama de la filosofía que estudia la moral y entiende sistemáticamente qué es lo que se va a entender por bueno y verdadero. Y en este sentido hemos estado discutiendo los distintos temas de hoy. Sin embargo, no quiero cerrar y dejar pasar este momento, esta oportunidad de señalar que la libertad no tiene por qué pasar a llevar la dignidad de la persona humana. Cuando una mujer, ¿cierto?, está embarazada, ya entiende que son dos individuos, claramente un individuo en potencia que se está formando, pero ya entendemos que tienen una individualidad. Desde la gestación, ¿verdad?, desde su propio ADN, incluso cuando una mujer embarazada va al médico, el médico la va a entender como dos pacientes. O sea, aquí nosotros lo que estamos observando es que se ha deshumanizado al mismo humano, valga la redundancia, y también se da una relativización a la vida, lo cual esto implica que, claro, puede ocurrir que efectivamente una chiquilla, aquí ya estamos hablando de eventualmente la discusión de el aborto libre sin causales, una chiquilla, ¿verdad?, que por temas económicos, ¿verdad?, porque está en la universidad, se queda embarazada y eso, claro, efectivamente genera un cambio en su proyecto de vida en ese momento. Sin embargo, aquí nosotros vemos que ese eventual hijo, ¿cierto?, se ve como, en el fondo, un objeto, o sea, se objetiviza a ese bebé en desarrollo, ¿verdad?, en gestación, o también se lo ve finalmente como una mercancía, en el fondo como un objeto de deseo. Hoy no lo quiero, pero quizás mañana sí, cuando yo sea profesional. No, aquí tenemos que entender que eventualmente, a propósito de cualquier acto sexual puede ocurrir justamente un embarazo. Eso lo tenemos que tener consciente, y justamente la ética nos ayuda a tener conciencia de aquello, porque como lo dije, ¿cierto?, libertad implica también límites, respetar, ¿verdad?, a un tercero, en este caso un eventual bebé en gestación. Y en este sentido, si tiene que entender que si eventualmente una muchacha joven, ¿verdad?, bueno, una joven, una mujer adulta ya de los 30 años, tiene su vida sexual activa y se queda embarazada, tiene actos sexuales, puede entender que existe una posibilidad, incluso ocupando métodos anticonceptivos, de que quede embarazada. De igual manera, hay que sostener, ¿cierto?, que se ha visto mucho el último tiempo que quedar embarazada no es tan fácil, ¿verdad? O sea, tampoco es como, bueno, o sea, es un tema bastante complejo, ¿verdad?, que se pone en discusión el valor de la vida, ¿cierto?, la libertad. Aquí libertad lo diferencio con respecto al concepto de autonomía. Para mí la libertad siempre se acaba cuando termina la dignidad, ¿cierto?, se pasa a llevar a un tercero, y en este sentido no nos deberíamos poner positivistas porque finalmente se puede llegar a pecados que ya pasamos a nivel mundial, como ocurrió en la Segunda Guerra Mundial, y se han hecho muchos avances desde ese entonces para hacer un tremendo retroceso en materia de respetar la dignidad de la persona humana. Luz, también, para cerrar. Sí, me tengo que quedar con lo mismo, ¿Sí? sin antes repetir el concepto de consistencia, que creo que es sumamente relevante hoy día para todas las discusiones. Primero, y es algo que yo repito en todos los espacios, es importante tomar decisiones y tener conversaciones en torno a la evidencia, y en ese sentido yo invito a Daniela a no extrapolar situaciones de una mujer en un embarazo a cómo todas las mujeres experimentan la gestación y el embarazo. Hay muchas mujeres que al momento de enterarse que se encuentran embarazadas no sienten que exista otra vida o que hay una persona separada de ella. Yo creo que ahí hay que ser muy cuidadoso y no extrapolar vivencias y generalizarlas a todas, digamos. Y eso es importante porque también tiene que ver con el respeto de las mujeres como individuas. Yo creo que ahí hay harto simbolismo, no hablar de chiquillas, no hablar de muchachas, estamos hablando de mujeres jóvenes o niñas. Me parece y las niñas me gusta hablar de mujeres en lugar de personas gestantes, me parece correcto, sí.
Sí, hay varones que gestan y personas no binarias que gestan también. Yo creo que eso es importante reconocerlo porque es un hecho, además, conforme a la evidencia. Y en definitiva, también existen prácticas médicas respetuosas que tienen que ver precisamente con recibir a las pacientes y acoger y dar espacio a su posibilidad de decidir respecto del embarazo. Y ahí efectivamente se puede acoger a una paciente sin necesariamente dar un trato que dé a entender que estamos ante dos pacientes, porque efectivamente en los estadios, sobre todo más prematuros de la gestación, nadie podría señalar que estamos frente a una persona diferente de la madre, ¿cierto? Y finalmente, hablando de la responsabilidad, la reproducción, yo creo que ahí desde Corporación Miles tenemos un ejemplo muy lamentable que aportar en este momento de cómo las mujeres en edad reproductiva, ¿cierto?, con capacidad reproductiva, aún tomando todas las precauciones necesarias para evitar un embarazo, por la negligencia de terceros pueden verse expuestas a experimentarlos y en nuestro país impedidas a terminar con ese embarazo y verse forzadas a llevar adelante un embarazo y una maternidad que no deseaban. Estoy hablando del caso de los anticonceptivos defectuosos, que en nuestro caso estamos llevando adelante una demanda en contra del Estado por la responsabilidad en la distribución de esos medicamentos, pero a la fecha llevamos alrededor de 5 alertas sanitarias por parte del Instituto de Salud Pública que dan cuenta de que esos son hechos que se reiteran y que escapan completamente a la responsabilidad de las mujeres. No me queda más que agradecerles, Daniela Carrasco, Luz Raidel, quienes nos acompañaron en el panel del día de hoy. Interesante la conversación que hemos podido tener y bueno, estamos atentos a poder reencontrarnos en futuros paneles. Un abrazo a ambas, que estén muy bien. Muchas gracias. Gracias, que estén bien.